Engañé a mi pareja debido a la presión de una amiga, y ahora ella está con él. Si te gustan estas historias, suscríbete al canal y deja tu like. Me ayuda un montón. Me llamo Clara y soy la persona más tonta del mundo. No necesito que nadie más me lo diga porque lo sé, porque lo veo en el espejo cada día, porque lo siento en cada suspiro que doy. Perdí lo único que realmente valía la pena en mi vida, lo destruí con mis propias manos y ahora vivo con el peso insoportable del arrepentimiento. No hay nada más cruel que darte cuenta de que tu desgracia es completamente tu culpa, que no puedes culpar a nadie más porque fuiste tú quien tomó cada mala decisión, quien ignoró las advertencias, quien traicionó a la única persona que nunca lo mereció. Si pudiera volver el tiempo atrás, si tuviera la oportunidad de cambiar solo una cosa, lo haría sin dudar. No escucharía a Valeria, no me dejaría arrastrar por sus palabras disfrazadas de preocupación, no arriesgaría el amor de Julián por un momento de necedad. Pero ya no hay vuelta atrás. Si ya no está Clara, ella está en su lugar. Ocupando el espacio que antes era mío, disfrutando del amor que yo desprecié, viviendo la vida que yo destruí. Lo peor de todo es que Valeria lo planeó desde el principio. No fui más que una marioneta en su juego. Y yo, en mi ingenuidad, le permití manipularme hasta perderlo todo. Pero esta historia no empieza aquí. Para entender cómo llegué a este punto, tengo que retroceder. Tengo que recordar cada paso que me llevó a mi propia desgracia. Desde que tengo memoria, Valeria siempre estuvo en mi vida. La conocí en la secundaria y desde el primer día supe que era diferente. No era la típica chica amigable que buscaba encajar con los demás, no era de esas personas que se esforzaban en agradar. No, ella imponía su presencia. Tenía una seguridad arrolladora, una forma de hablar que te hacía sentir que ella siempre tenía razón, que si no estabas de su lado, estabas en el lado equivocado. Caminaba con la cabeza en alto, con la espalda recta, como si el mundo le perteneciera. Y en cierto modo, así era. Donde ella iba, la gente la seguía. La escuchaban, la admiraban, la temían. Yo fui una de ellas. No sé exactamente en qué momento me convertí en su amiga. No hubo un día específico, no hubo un momento en el que ella dijera, tú. Simplemente, un día comenzó a hablarme, a invitarme a sentarme con ella, a incluirme en sus planes. Y yo, hambrienta de aceptación, lo acepté sin cuestionarlo. Al principio, todo parecía perfecto. Valeria me enseñó a moverme en su mundo, me enseñó a hablar con confianza, a no dudar de mis palabras, a no dejar que nadie me pasara por encima. Gracias a ella, dejé de ser la niña tímida que se escondía en las sombras. Pero con el tiempo, empecé a darme cuenta de que la amistad con Valeria tenía un precio. Ella siempre tenía que ser la que brillara. Siempre tenía que estar un paso adelante. No soportaba que alguien más estuviera en el centro de atención. Y si eso pasaba, encontraba la manera de recuperarlo. Me tomó años darme cuenta de lo que realmente era. Que no era mi amiga. Que nunca lo fue. Solo me mantenía cerca porque yo le servía para algo. Y cuando dejó de necesitarme, cuando encontró la forma de obtener lo que quería, me dejó caer sin pensarlo 2 veces. Si pudiera elegir un momento en mi vida para revivir, un instante para volver a experimentarse en el dolor que ahora me consume, elegiría el día en que conocí a Julián. Fue en la universidad. Yo estaba sentada en la biblioteca, tratando de concentrarme en un libro de historia que no me interesaba, cuando escuché su voz por primera vez. No era una voz fuerte ni llamativa, pero tenía algo en ella que me hizo levantar la mirada. Ahí estaba él. De pie, con un libro en la mano, sonriéndole a la bibliotecaria que le indicaba dónde encontrar lo que buscaba. No tenía la arrogancia de los chicos que solían llamarme la atención en esa época. No tenía la necesidad de demostrar nada. Simplemente era él. Y eso me intrigó. No fue amor a primera vista. No fue una de esas historias en las que el destino une a 2 personas en un instante. Julián y yo nos conocimos de la forma más común posible. Compartíamos clases, teníamos amigos en común, comenzamos a hablar de a poco. Pero, con el tiempo, lo que comenzó como una simple amistad se convirtió en algo más. Él me trataba de una forma en la que nadie lo había hecho antes. No intentaba impresionarme, no jugaba conmigo, no me decía lo que quería escuchar solo para obtener algo a cambio. Con Julián, todo era honesto. Y me enamoré de él. Julián me enseñó lo que era el amor verdadero, ese amor que no necesita juegos ni mentiras para existir. Hacíamos planes juntos, hablábamos de un futuro en el que estaríamos juntos, en el que construiríamos algo sólido. Nunca había sentido algo así por nadie y me aterraba lo mucho que me importaba. Porque en el fondo, muy en el fondo, siempre supe que yo no era como él. Que yo era impulsiva, egoísta, que no sabía cuidar lo que tenía. Y, al final, hice exactamente lo que tenía, lo destruí.
No puedo decir que fue de la noche a la mañana. No puedo culpar a una sola acción o a un solo momento. Todo comenzó de a poco, con pequeños comentarios, con situaciones aparentemente inofensivas que fueron acumulándose hasta convertirse en algo imposible de ignorar. Valeria nunca quiso que estuviera con Julián. Desde el primer momento, dejó claro que no entendía qué veía en él, que no era el tipo de hombre que me convenía. La ignoraba, me reía de sus comentarios, le decía que no tenía por qué opinar sobre mi relación. Pero sus palabras se quedaban en mi mente, como una sombra que no podía sacudirme. ¿No te parece que está demasiado pendiente de ti?, me preguntó una vez, fingiendo curiosidad. No sé, yo no podría estar con alguien tan encima todo el tiempo. No es así, le respondí molesta. No se preocupa por mí. Pero la duda quedó ahí. Y cada vez que Julián me preguntaba a dónde iba o con quién estaba, cada vez que intentaba hacerme sentir segura, en mi cabeza resonaban las palabras de Valeria. ¿No sientes que te estás perdiendo cosas por estar con él?, me dijo en otra ocasión. A veces pienso que te estás volviendo otra persona, como si él te estuviera moldeando. Antes eras más divertida, más libre. Eso fue lo que más me afectó. La idea de que estaba cambiando, de que estaba dejando de ser la persona que alguna vez fui. No era cierto, claro. Julián nunca intentó cambiarme, nunca me impuso nada. Pero yo comencé a creerlo. Comencé a ver nuestra relación como una jaula, aunque nunca lo había sido. Comencé a preguntarme si de verdad quería pasar mi vida con él o si solo me estaba aferrando a una idea que no era realmente mía. Y entonces, Valeria comenzó a llevarme por un camino del que no supe cómo salir. Nunca imaginé que sería capaz de hacer algo así. Nunca pensé que sería una de esas personas que traicionan lo que más quieren, que destruyen lo único bueno que tienen por algo tan vano, tan carente de sentido. Pero lo hice. Y lo peor es que, en ese momento, ni siquiera entendí el peso de mi decisión. No comenzó con pequeñas fisuras en la confianza que tenía en Julián. No porque él me hubiera dado motivos para dudar, sino porque Valeria sembró en mí la necesidad de buscar algo más, de demostrarme a mí misma que aún tenía el control sobre mi vida, que no estaba atada a una relación que, según ella, me estaba apagando. Con el tiempo, empecé a ver sus insinuaciones como una verdad indiscutible. Una vez, en nuestras conversaciones llenas de frases aparentemente inocentes pero cargadas de veneno, me dijo, no quiero que un día despiertes y te des cuenta de que desperdiciaste tu juventud en una relación que ni siquiera sabes si es lo que realmente quieres. Me resistía al principio. Intenté convencerme de que estaba segura de lo que sentía por Julián, de que no necesitaba probar nada más, de que no tenía por qué buscar lo que ya tenía con él. Pero sus palabras se quedaron en mi mente, resonando en mis pensamientos cuando menos lo esperaba, haciendo que me cuestionara todo lo que creía tener claro. Las mentiras comenzaron poco a poco. Primero fueron excusas inofensivas para no verlo, para pasar más tiempo con Valeria y sus amigos. Luego fueron pequeñas salidas en las que hacía cosas que sabía que Julián no aprobaría, pero que, según Valeria, no tenían nada de malo. Me decía que no tenía por qué contarle todo, que una relación no significaba perder mi independencia, que seguir con mi vida como si estuviera soltera no era algo tan grave. Esa noche, la noche en la que todo cambió, comenzó como cualquier otra. Valeria insistió en que saliéramos, en que nos divirtiéramos como en los viejos tiempos, en que, por una vez, me olvidara de Julián y de mi relación. Me dijo que solo era una noche más, que no pasaría nada malo, que me haría bien desconectarme de la rutina y recordar quién era antes de estar con él. Había algo en su manera de hablar, en su insistencia, que me hizo dudar. Pero en ese momento no me detuve a analizarlo. Quería sentirme libre, quería demostrarme que todavía tenía control sobre mis decisiones, que aún podía hacer lo que quisiera sin que nadie me juzgara. Así que acepté. Fuimos a una fiesta en casa de alguien que no conocía, en un lugar que nunca había visitado antes. Había música fuerte, alcohol, gente que reía demasiado alto y que se movía en un ritmo que no me pertenecía. No me sentía cómoda, pero Valeria estaba ahí, sonriendo, diciéndome que me relajara, que bebiera un poco, que no pensara tanto. Y yo le hice caso. Las copas se fueron sumando, y con cada trago, la voz en mi cabeza que me advertía del error que estaba cometiendo se hizo más débil. Me reía sin saber por qué, hablaba con desconocidos sin recordar sus nombres, me dejé llevar por la euforia del momento sin detenerme a pensar en las consecuencias. Valeria me animaba, me decía que me veía más feliz que nunca, que esto era lo que realmente necesitaba. No sé en qué momento sucedió. No recuerdo el instante exacto en el que crucé la línea, en el que dejé de ser la persona que pensaba que era y me convertí en alguien irreconocible. Solo sé que, cuando me di cuenta, había un hombre a mi lado, alguien que no era Julián, alguien cuya sonrisa borracha se mezclaba con el sabor del alcohol en mis labios. Mi mente estaba nublada, pero una parte de mí sabía que lo que estaba haciendo estaba mal. Que esto no era lo que quería, que esto no era quien yo era. Valeria estaba ahí,
mirándome con satisfacción, con esa sonrisa que siempre tenía cuando lograba salirse con la suya. No pasa nada, Clara, me susurró, casi en tono de burla. Es solo un beso. Pero no lo era. Era la destrucción de todo lo que había construido con Julián. Era la confirmación de que Valeria tenía razón, de que yo no era digna de alguien como él. Era la prueba de que, al final, siempre terminaba arruinándolo todo. Cuando el efecto del alcohol comenzó a desvanecerse, la culpa llegó como un golpe seco en el pecho. Me alejé de ese hombre sin nombre, me encerré en el baño y me miré en el espejo, viendo a una extraña al otro lado del reflejo. No podía creer lo que había hecho. No podía creer que, por presión, por inseguridad, por un momento de debilidad, había tirado a la basura la relación que más había significado para mí. Quise decirme a mí misma que no había sido gran cosa. Que solo había sido un error, que no tenía por qué cambiarlo todo. Pero en el fondo, sabía que no era así. Sabía que esto era algo que no podía ocultar, que no podía fingir que nunca sucedió. Pero Valeria no pensaba igual. No tienes por qué decirle nada, me dijo, con total tranquilidad. No lo va a saber. No tiene por qué saberlo. Pero la culpa ya estaba ahí, incrustada en mi pecho como una espina imposible de arrancar. Quise contárselo a Julián. Quise ser honesta, enfrentar las consecuencias de mis acciones. Pero no tuve el valor. Me convencí de que si no lo sabía, no lo lastimaría. Me aferré a la idea de que lo que él no sabía no podía dañarlo. Pero me equivoqué. La traición, por más oculta que esté, siempre encuentra la forma de salir a la luz. Y Valeria se encargó de que así fuera. Me repetí muchas veces que todo seguía igual. Que lo que había pasado en aquella fiesta era solo un error que debía enterrar en lo más profundo de mi conciencia, algo que con el tiempo dejaría de pesar tanto. No obstante, no importaba cuántas veces intentara ignorarlo. La culpa se adhería a mí como una segunda piel, recordándome a cada momento lo que había hecho. Miraba a Julián y sentía un vacío en el estómago, una opresión en el pecho que no podía controlar. Cada vez que me abrazaba, me decía que me amaba, sentía que no lo merecía, que su amor era un regalo que yo había pisoteado por algo sin sentido. Intenté comportarme como si nada hubiera pasado, pero mi actitud cambió. Me volví más reservada, más distante, más irritable sin razón aparente. Julián lo notó y me preguntó en varias ocasiones qué pasaba, pero yo lo negaba, asegurando que solo estaba estresada o cansada. Me odiaba por mentirle, pero el miedo a perderlo era más fuerte que mi necesidad de confesar. Valeria, por otro lado, parecía disfrutar de la situación. Nunca mencionaba directamente lo que había ocurrido aquella noche, pero cada vez que hablábamos, dejaba caer comentarios que me hacían sentir aún peor. Su forma de actuar era extraña, como si estuviera esperando algo, como si tuviera un plan del cual yo no estaba al tanto. Y entonces, todo se derrumbó. Julián y yo estábamos juntos una tarde cualquiera cuando su expresión cambió repentinamente al mirar su teléfono. Su rostro se sonrojó, sus cejas se fruncieron y su mandíbula se tensó. No dijo nada al principio, solo me miró fijamente con una mezcla de decepción y enojo que me heló la sangre. ¿Por qué no me lo dijiste?, me preguntó. Mi corazón se detuvo en seco. En ese momento supe que lo sabía, que alguien se lo había contado. Traté de hablar, pero mi garganta se cerró y mi voz se quebró antes de poder formar una frase coherente. Él no necesitaba decir más. Extendió su teléfono hacia mí y vi la pantalla, un mensaje anónimo con una fotografía. No había dudas, era la imagen de aquella noche, besándome con aquel hombre desconocido en la fiesta. Me quedé paralizada, incapaz de procesar lo que veía. No entendía cómo había llegado hasta él, pero en el fondo lo sabía. Valeria. No había forma de explicarlo, de justificarlo, de hacer que pareciera menos grave de lo que era. No había palabras que pudieran arreglar lo que había hecho. Intenté hablar, pero Julián se levantó del sofá, alejándose de mí como si de repente fuera alguien completamente desconocido para él. Sus ojos estaban llenos de dolor, de incredulidad. Había visto muchas expresiones en su rostro, pero nunca antes lo había visto mirarme de esa manera. No quiero escucharte, me rogó que me fuera, que no intentara defenderme porque no quería escuchar excusas. Me sentí vacía, como si el suelo hubiera desaparecido bajo mis pies. Quise rogarle, suplicarle, pero su mirada era suficiente para hacerme entender que ya no había nada que pudiera hacer. Cuando me fui, Valeria me esperaba en la esquina, apoyada contra la pared con una expresión de falsa sorpresa en su rostro. ¿Todo bien?, mi estómago se revolvió. Lo entendí todo en ese instante. Valeria nunca había sido mi amiga. No me había convencido de traicionar a Julián porque quisiera que fuera libre o feliz. Me había manipulado para arruinar mi relación, para apartarme de él y ocupar mi lugar.
Fuiste tú, murmuré, sintiendo las lágrimas arder en mis ojos. Ella sonrió con una sonrisa cruel que confirmaba lo que ya sabía. ¿Yo? ¿Acaso fui yo la que besó a ese hombre en la fiesta? No. Fuiste tú, Clara. Ese fue el momento en el que todo se rompió. No solo mi relación con Julián, sino también mi confianza en las personas, en mí misma. Me di cuenta de que había sido una marioneta, un peón en el juego de alguien que nunca me había querido como amiga. Los días siguientes fueron un infierno. Traté de hablar con Julián, pero él no quería saber nada de mí. Lo vi un par de veces en la calle, pero ni siquiera me miraba. Intenté explicarle que había sido un error, que me arrepentía, que no significaba nada, pero para él, lo único que importaba era el hecho de que lo había traicionado. Valeria tomó mi lugar sin dudarlo, sin titubear, como si todo hubiera estado planeado desde el principio. Como si cada movimiento suyo hubiera sido cuidadosamente calculado hasta llevarme justo al borde del abismo y empujarme sin remordimientos. No pasó mucho tiempo antes de que la viera a su lado, antes de que la realidad me golpeara con toda su fuerza, antes de que el mundo me mostrara, con cruel precisión, la magnitud de mi error. La primera vez que los vi juntos fue como recibir un puñetazo en el estómago. No estaba preparada, aunque una parte de mí ya lo esperaba, aunque algo en mi interior ya había susurrado la posibilidad de que esto ocurriera. Aunque mi propio miedo me había hecho imaginarlo una y otra vez hasta convertirlo en una pesadilla recurrente. Pero verlo con mis propios ojos era diferente, era un golpe seco en el pecho, una herida abierta que se hacía más profunda con cada segundo que pasaba. Estaban caminando juntos por la calle, cerca de la cafetería a la que Julián y yo solíamos ir los domingos por la mañana, el lugar donde tantas veces habíamos reído. Donde habíamos compartido nuestras primeras conversaciones serias, donde me había tomado de la mano por primera vez con esa mezcla de nervios y emoción. Ahora, esa imagen había sido reemplazada por otra, por Valeria aferrada a su brazo con una seguridad que me resultaba insoportable, por la manera en que lo miraba con esos ojos llenos de satisfacción. Por la sonrisa que se dibujaba en sus labios como si estuviera disfrutando cada segundo de mi sufrimiento. Julián no parecía el mismo. Su expresión era más seria, más fría, como si algo en él se hubiera apagado, como si la persona que yo conocía hubiera desaparecido bajo el peso de la decepción. No sonreía como antes, no se veía completamente feliz, pero tampoco parecía lamentar su decisión. Su mirada se cruzó con la mía solo por un instante, un momento fugaz en el que sentí que el aire me faltaba, en el que vi claramente todo lo que había perdido. Pero en lugar de detenerse, en lugar de mostrarme alguna señal de que aún quedaba algo de nosotros en su interior, simplemente desvió la mirada y siguió caminando, como si yo no fuera más que una sombra en su camino. Si nunca hubiera existido en su vida. Quise acercarme, decirle algo, gritarle que Valeria lo había manipulado, que todo esto había sido un plan suyo, que yo había sido una idiota por caer en su juego. Pero, ¿de qué serviría? ¿Qué podría cambiarse? En el fondo yo había sido quien le falló primero, si yo misma había acabado mi propia tumba. Valeria no lo obligó a nada, no lo engañó, no lo manipuló para que me dejara. Yo le di todas las razones para hacerlo, yo le entregué en bandeja de plata la oportunidad de reemplazarme, yo fui quien destruyó lo que teníamos. Desde ese día, los vi juntos muchas veces más. Cada vez que me los encontraba, el golpe era igual de fuerte, igual de despiadado, igual de insoportable. Valeria no se molestaba en disimular su triunfo. Me miraba con esa expresión de superioridad, con esa sonrisa burlona que me decía sin necesidad de palabras que ella había ganado, que había conseguido lo que quería, que yo era la única culpable de mi propia desgracia. Y Julián. Julián simplemente me ignoraba. Ya no era parte de su mundo, ya no era alguien importante, ya no era nada. No me niego la oportunidad de contar mi verdad algún día. Quizás llegue el momento en el que pueda decirlo todo, en el que las piezas encajen y él pueda ver la historia completa. No para justificarme, no para que me perdone, no para recuperar lo que ya está perdido, sino simplemente para soltar el peso de todo esto, para dejar de cargar con una culpa que, aunque merecida, se ha convertido en una sombra que me persigue a cada paso.